Hola, ¿qué tal? Yo soy Merca. Bienvenidos a este primer webinar streaming de Act Now. Estoy muy contento de estar el día de hoy con todos ustedes, sobre todo después de estar encerradito, de estar cuidándonos. Pero bueno, es importante que ya vayamos creando nuevas formas de negocio, nuevas ideas, y es por eso que hemos creado este primer webinar. Así que entre hoy y mañana van a escuchar y van a tener diferentes actividades que estoy seguro serán de mucha de su utilidad para crear nuevas formas de negocio. En nombre de Act Now queremos agradecerte a ti que te estás conectando en estos momentos, pero también a las personas y marcas que sin ellos no hubiera sido posible realizar este evento. Así que gracias a Black Carpet, Espacio Creativo, Eventia, Extracom, Photoflip México, Ideas Redondas, Inmersis, Kinetics, Koroke Agency, Lemon Drops Company, LKD, Los Magicians, Lumia, Mer Productions, Pablo Reina, Patcelona, Roberto Painbert, Smart Speaker, Zarape Social, Spark Up, Tel 3D y ZM Producciones. ¡Aplauso a todos ellos por esta iniciativa que están teniendo con nosotros! Bueno, pues la vamos a pasar de lo mejor. Quiero platicarles que vamos a tener una sección bien importante llamada Preguntas y Respuestas para nuestro speaker invitado, nuestro speaker estrella. Así que lo único que tienes que hacer es entrar directamente a lo que es en tu browser, que es evento.sparkup.live, o bien escanear el QR que aparece aquí en tu pantalla. Así de simple, te darás de alta como nuevo usuario, vas a poner ahí la pregunta que tú quieras realizarle a nuestro speaker, o bien palomear las preguntas que también consideres prudentes. Así que vamos a dar inicio. Te invitamos a que te quedes con nosotros y que disfrutes de estos 2 días de innovación total, aquí en este primer webinar streaming de Act Now. ¡Comenzamos! Estamos listos para seguir avanzando, para reinventarnos con ingenio, con firmeza, con pasión. Estamos listos para seguir adelante con el entusiasmo que nos caracteriza. Estamos listos para ti, para que nos sigas acompañando en la realización de tus sueños. Con la confianza que siempre nos has dado. El futuro de los eventos es aquí y ahora, con la tecnología adecuada. Estamos listos para que todos en equipo, con la fuerza de cada uno, levantemos a nuestro México que nos necesita, que nos llama a no detenernos, a seguir creando con valor y satisfacción, a que la economía retome su curso. Nos motivamos porque a pesar de la distancia que hemos tenido, no nos dejamos, mucho menos nos olvidamos. Por eso, en la industria de reuniones, estamos listos para seguir dejando huella en ti, para seguir disfrutando juntos la experiencia. Act Now. Enjoy the experience. ¿Qué tal? ¿Cómo vieron el video? Estaba padrísimo, ¿no? A mí me encantó. La verdad es que lo hicimos con mucho cariño y amor acá desde Act Now. Mi nombre es Ricardo Magaña. Les doy la más cordial bienvenida a este webinar streaming Virtual Now. Cuando empezamos este proyecto hace un par de semanas, platicando con Francisco de Smart Speaker, queríamos dar un mensaje positivo, que es el objetivo del día de hoy, y compartir el conocimiento. Así que esto está diseñado para clientes, amigos, colegas, para pensar en esta renovación, sobre todo en la innovación el día de hoy. Y tenemos también bastante tecnología que nos va a ayudar a conectarnos, a tener ese engagement. Déjenme presentarles a Marieli Silva de SparkUp para que les platique de qué va esto. Adelante, Marieli. Hola Rick, muchas gracias y bienvenidos a todos a este webinar streaming de Act Now. Mi nombre es Marieli Silva, trabajo para SparkUp México y bueno, les voy a contar sobre esta herramienta. Les permite a ustedes mejorar el engagement con la audiencia en tiempo real y de mejorar también la interacción con todo el público. Así que les voy a pedir favor que se conecten. Es muy sencillo. Tomen su celular, por favor, e ingresen el link en su navegador evento.sparkup.live. El código de la sesión es COVID, o bien, ya sea que escaneen también el código QR que aparece en su pantalla. El segundo paso es, por favor, que ingresen como nuevo usuario y después que editen su perfil poniendo una foto de ustedes, su nombre, apellido y correo. Muchas gracias, Rick. Gracias, Marieli, por tu valiosa intervención. Y hablando de tecnología, también tenemos a Dimitri Goldman. Él es de Eventia y estamos estrenando una nueva plataforma que se llama Event Stage, donde va a ocurrir toda esta parte del webinar streaming. Así que los dejo con Dimitri para que les platique un poco de qué va esto. Adelante, Dimitri. Gracias, Ricardo. Amigos, mi nombre es Dimitri, soy de la empresa Eventia. Y bueno, los eventos siempre han sido un canal importante para la educación, pero también para la colaboración entre empresas y personas. Sin embargo, desde el COVID vemos que la pandemia ha alterado muchas industrias, la hospitalidad, los viajes y la industria de reuniones.
La situación llevó a las personas y las empresas en digitalizarse, porque reunirse ya ha sido imposible. El distanciamiento social no nos alejó, al contrario, desarrollamos nuevas formas de socializar a través de canales digitales nuevos. El confinamiento no alteró la eficiencia de las empresas, de hecho, 42% de los mexicanos piensan que son más productivos desde casa trabajando de home office. Twitter anunció el 12 de mayo pasado que todos sus colaboradores tendrán la opción de trabajar de forma remota y de forma permanente. El número de videoconferencias y transmisiones en vivo se disparó. Nacieron diferentes formas de participar e interactuar. Por ejemplo, a finales de abril, el cantante Travis Scott hizo un concierto virtual en la plataforma Fortnite. El concierto lleva al día de hoy más de 12 millones de reproducciones. Las personas organizan fiestas en línea con más de 1000 participantes y en Nueva York unas parejas se casan en línea. Si bien el mundo se recuperará de la conmoción de la pandemia y se adaptará a la nueva normalidad, enfrentaremos una grave recesión económica. Y los retos en la gestión de un evento no van a ser los mismos que hace 3 o 6 meses. Se van a tener que tomar en cuenta la nueva situación económica por una parte y por otra parte las problemáticas de desplazamiento de las personas. Es el momento de aprender, es el momento de compartir ideas, buscar oportunidades, es el momento de innovar y conectarse. En Eventia también nos hemos adaptado y además de una plataforma de gestión de eventos, contamos ahora con una escena virtual para transmitir eventos profesionales de manera virtual. Estamos aquí en su primera versión y como pueden ver es un espacio personalizable y va a ser en las siguientes semanas un espacio interactivo con módulos de notificaciones, chat en vivo, preguntas y respuestas y algunos de ustedes ya han probado el módulo de networking virtual que también va a ser parte de ese espacio integrado. Muchas gracias. Ricardo, regresamos contigo. Qué padre lo que nos presenta Dimitri de Eventia para todos ustedes y nosotros. Estamos bien contentos con este evento Webinar Streaming Virtual Now. Y bueno, cuando pensamos el concepto del mensaje positivo, un asesor importante fue Francisco Rodríguez de Smart Speakers, quien nos planteó la posibilidad de tener a nuestro speaker invitado del día de hoy. Y entonces con ellos pueden encontrar una muy buena solución. Vamos con Francisco para que les platique un poco de qué va esto. Muchas gracias a Ricardo Magaña y al grupo ActNow por esta importante alianza para poderles traer webinars como estos. Yo soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Y quiero invitarlos a que reactiven sus eventos en forma virtual como el del día de hoy. Y queremos que estén cerca de sus clientes y de sus empleados. Contáctenos a ActNow y Smart Speakers. Los dejo con Pablo. Adelante, Pablo. Estar con ustedes esta tarde porque juntos vamos a aprender el día de hoy cómo innovar en tiempos de COVID. De la mano de nuestro conferencista Nicolás Reyes Restrepo, quien es el autor del libro Compórtate como un animal. Y bueno, para que sepan quién es exactamente Nicolás, les cuento que él ha compartido el escenario con Doug Lieb de Disney University, David Robertson de Lego y Mark Radolf de Netflix. Ha dictado más de 600 horas de conferencias alrededor de 10 países. Es consultor de liderazgo en experiencia corporativa de más de 25 años. Además, también ha trabajado 18 años en Microsoft en el área comercial, siendo merecedor en varias ocasiones y en varias oportunidades al premio Circle of Excellence. Es socio, también fundador de Dale Carnegie en Columbia, organización dedicada al desarrollo de talento humano. Actualmente es consultor organizacional en su modelo VUCA Leadership y alineación estratégica. Keynote speaker, conferencista y consultor, pero sobre todo es un gran ser humano que el día de hoy nos va a responder, a orientar y a saber cómo podemos innovar en tiempos de COVID. Vamos contigo, Nicolás, te saludo con gusto desde México, nos enlazamos hasta Bogotá, Colombia. Nicolás, ¿me escuchas? Estamos contigo ya enlazándonos para que nos cuentes cómo vamos a innovar en tiempos de COVID, cómo es que podemos hacer todas las personas que estamos buscando de alguna manera cómo salir adelante desde las diferentes áreas a lo que nos dedicamos. ¿Ya me escuchas, Nicolás?
Estamos esperando en estos momentos que Nicolás nos escuche. Está él en Bogotá, Colombia. Ya le decíamos a ustedes que, bueno, pues nos estamos comunicando, estamos totalmente en vivo. Esto es lo que ocurre en una transmisión. Estamos buscando, pues, de alguna manera la comunicación. ¿Me escuchas, Nicolás? No, yo no lo oigo a él. Entonces, ¿puedo ya comenzar mi presentación? Ya estás enlazado con nosotros, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer estar con todos ustedes y acompañarlos el día de hoy. Gracias por esas palabras con las cuales hemos iniciado esta gran sesión el día de hoy. Voy a compartir con ustedes una conferencia absolutamente extraordinaria que nos va a permitir entender cómo manejar y comprender mejor este gran hecatombe que estamos viviendo hoy en día en el mundo, fruto de esta pandemia. Así que muchísimas gracias de verdad a Now y toda la asociación. Si no nos oía, yo lo oía, es que yo aparte oía un escandalazo porque creo que sin lugar a dudas es un espacio muy importante e interesante para poder compartir los pequeños pensamientos, ideas que nos van a permitir a todos tener una vista diferente de lo que realmente es esto que estamos viviendo. A mí me han pedido hoy compartir con todos ustedes esta conferencia que yo he llamado Cruzando el Abismo. Es cómo manejar las dificultades en tiempo del COVID. Y yo la he llamado Cruzando el Abismo. Van a entenderlo en profundidad porque claramente lo que está pasando es que estamos parados al lado de un lado del abismo. Y si no somos capaces de bajar y subir y ir hasta el otro lado del abismo, entonces va a ser muy difícil que realmente afrontemos esto que estamos viviendo tan difícil en este instante. Yo vengo hace mucho tiempo promoviendo un concepto que se llama liderazgo VUCA o supracompetencias VUCA. Y es precisamente lo que voy a compartir con ustedes el día de hoy. Voy a compartir un gran concepto que habla acerca de eso que estamos teniendo todos que enfrentar, que es un entorno absolutamente volátil, incierto, complejo, ambiguo y que está exigiendo una profunda agilidad de parte de nosotros. Así que este concepto de VUCA que yo vengo promoviendo desde hace mucho tiempo y que es en realidad mi concepto desde el punto de vista del liderazgo que manejo, es un concepto que los gringos acuñaron en el año 60 para describirle a su gente qué era lo que ellos realmente iban a encontrar cuando enfrentaran el mercado, el entorno. Y entonces decían conceptualmente los gringos para esa época que el entorno que le iba a encontrarse era un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Yo le agregué una última A, que es la de agilidad. Cuando yo promovía este concepto de VUCA en el mercado, con la gente, con mis clientes, en las diferentes conferencias, siempre me tocaba encontrar un ejemplo para cada una de estas variables que estoy mencionando que contemplan hoy el entorno difícil que estamos enfrentando, no específicamente con la pandemia, sino desde mucho tiempo atrás. Y entonces, resulta que llegó este coronavirus extraordinario con sus tremendas lecciones y enseñanzas para todos nosotros, pero me dio a mí la oportunidad y como decimos acá en Colombia, me agarró bien parado, porque yo ya venía trabajando sobre este concepto de un entorno difícil, pero sí me costaba mucho trabajo a veces encontrar un ejemplo único en el cual uno pudiera hablar específicamente de un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y miren ustedes la magia que ha tenido específicamente este gran momento que estamos viviendo hoy en día en la humanidad. Porque hace 2 meses el mundo era otro. La velocidad de cambio que se ha dado en los últimos 2 meses en el mundo no tiene precedentes.
la aceleración que se ha dado en la tecnología, la aceleración que se ha dado al mundo de las telecomunicaciones, la aceleración que se le ha dado, por ejemplo, al tema de seguridad en tema de salud, bioseguridad, al respeto por el medio ambiente. Llevamos años trabajando por el respeto al medio ambiente y la humanidad, nada que cambiaba, nada que le importaba el tema de realmente la importancia de respeto por el medio ambiente. Y llegó este extraordinario suceso y resulta que aceleró la transformación del ser humano frente al entorno, frente al planeta, frente a la humanidad. Una lección absolutamente extraordinaria para todos nosotros. Las cosas están cambiando a una velocidad sin precedentes en estos 2 meses y nos está enseñando que tenemos que saber manejar la volatilidad para poder tomar decisiones rápidamente. Y entonces hay un segundo concepto que es básicamente la incertidumbre. Porque en el entorno, el que hoy en día se atreva a decir qué es lo que va a pasar al final del camino después de que pase esta gran ola, pues prácticamente sería un adivino. Hay gente que dice que la economía va a regresar hasta los años más o menos 90. Hay otros que son menos pesimistas y dicen que hasta el 2000. Hay unos que son muy optimistas y dicen que de pronto simplemente va a retroceder 1 o 2 años. ¿Quién tiene la razón? Nadie. Porque es tan difícil conocer realmente hoy en día lo que va a pasar y lo que realmente va a cambiar. Lo que las primeras 2 o 3 semanas, no sé si ustedes recuerdan, salían un montón de personas como yo en webinars a decir las 20 cosas que van a cambiar en la humanidad. ¿Quién puede dar fe de que eso va a cambiar? Nadie. No tenemos certidumbre de realmente qué es lo que va a cambiar. ¿Qué es lo único que uno tiene que saber? Que no sé qué va a suceder y por consiguiente tengo que tener estratégicamente 3 o 4 planes para poder enfrentar las diferentes situaciones lo más rápido que pueda. Ese entorno es un entorno cada vez más complejo, porque no sé si todos ustedes han experimentado en esta época la complejidad de toda la normatividad que está comenzando a salir en el mundo referente a la bioseguridad, a la práctica de hacer negocios, al distanciamiento social. Y entonces, si nosotros creíamos que antes era difícil hacer negocios, pues hoy en día cada vez va a ser más difícil. Y más difícil además por el volumen y el tamaño de la economía. Cada vez más complejo. La competencia va a ser cada vez más difícil. Hay cosas que están retornando, hay cosas que están desapareciendo y cada vez es más complejo hacer negocios y estar realmente uno en total control de esta situación que estamos hoy en día viviendo. Y hay un último concepto que es la ambigüedad. Porque miren esto tan extraordinario que está pasando con el coronavirus. Hay gente que dice que la prioridad es la salud de la gente. Y hay otros que dicen, no, la prioridad es la economía, porque si la economía le va mal, va a terminar peor el remedio que la enfermedad. Es decir, que la economía puede generar más muertes, más pobreza y más problemas que el propio coronavirus. Y entonces uno dice, ¿quién tiene la razón? Yo sé que hay algunos de ustedes que en este momento les está doliendo el estómago porque hay gente que toma posiciones y dice, la prioridad es la salud al precio que sea. Y hay otros que dicen, no, la prioridad es la economía al precio que sea por encima de la salud. Y entonces le duele a uno el estómago de acuerdo con la posición en la cual esté. ¿Saben qué? ¿Quién tiene la razón? Ninguno de los dos. Bienvenido a la ambigüedad. La ambigüedad es la habilidad que tiene que tener una persona de poder realmente entender que todas las posiciones son válidas. Que hay múltiples interpretaciones para un mismo problema y que todas son valiosas. Y cuando uno no es capaz realmente de hacer valioso el punto de vista de los demás, entonces se pierde de esa gran
posibilidad que nos trae el ser diverso de pensamiento y entender las múltiples opciones que tenemos frente a un problema. Ahora bien, cuando uno mira estos 4 grandes problemas, uno dice, pues apaga y vámonos. ¿Quién se le va a meter a hacer negocios? ¿O quién se le va a meter a la vida, que es cada vez más cambiante, que es cada vez más incierta, que es cada vez más compleja y que es cada vez más ambigua? Pues nadie. ¿Quién se le va a meter a eso? Nadie. Y por esa razón, yo le he incorporado una última, esta que está aquí en Buca, porque el concepto original solo iba hasta la primera A. Yo le incorporé la última, que es la A de agilidad. ¿Por qué razón? Porque frente a este entorno cada vez más ágil, más incierto, más volátil, más complejo y más ambiguo, la única opción que hay es responder rápida y aproximadamente. Hay gente y organizaciones que frente a estas situaciones están diciendo, yo voy a esperar a que reabran la economía, a que reabran los mercados, a que reabran los aeropuertos, y entonces ahí todo retornará a la normalidad. Y yo voy a seguir con la misma infraestructura y con la misma organización del mismo tamaño para volver a lo que éramos. Esto es una cosa pasajera. ¿De verdad? ¿De verdad vas a volver a lo mismo que eras antes? ¿No vas a cambiar absolutamente nada? ¿No vas a reaccionar a lo que está pasando hoy en día? La industria de los restaurantes, sin lugar a dudas, es la industria probablemente con la de turismo más golpeada de todo esto, porque es en últimas una industria absolutamente suntuaria. Y entonces, en esa industria, por ejemplo, en los restaurantes, yo pertenezco a la industria de restaurantes, tengo un restaurante. Hay restauranteros que están esperando a que les den la orden para poder volver a reabrir, con la ilusión de que todo va a ser absolutamente igual. Y hay otros que tomamos las decisiones de pasar de un tamaño 20 a un tamaño 3 o a un tamaño 2. Porque ¿saben qué? Si reabrimos y comenzamos a ser exitosos, es mejor crecer desde pequeños hacia grandes que reabrir y de grandes comenzarse a dar cuenta que me quedó sobredimensionada la organización para el reto que estamos viviendo. De eso se trata, entender que el entorno es un entorno cada vez más complejo, más volátil, más incierto y más ambiguo. Y entonces, si uno pensara en una organización hoy en día y dijera, y entonces frente a ese entorno, ¿qué tiene que pasar? Pues imagínense ustedes las primeras páginas de cualquier periódico. Las primeras páginas de cualquier periódico hoy en día lo que dirían, estoy absolutamente seguro, es fundamentalmente que el entorno que hoy en día estamos viendo está afectando dramáticamente los resultados de las organizaciones, de las instituciones, de las personas, de los hogares. A los propios hogares los está transformando. Y entonces la gran pregunta que uno se tiene que hacer es fundamentalmente si estamos intencionalmente desarrollando las habilidades para enfrentar ese entorno. Intencionalmente, no dejo que las cosas lleguen y me transformen, sino yo me anticipo a la transformación. Esa es la gran diferencia que tiene un gran líder, Buca. ¿Vieron ustedes ese árabe en esa foto? Está mirando unos paneles solares. Porque si no entienden que el petróleo se le acabó el reinado, que en los primeros semanas de esta crisis hubo momentos en los cuales el petróleo tuvo inclusive un precio negativo, porque descubrieron que si no hay consumo, el petróleo no vale nada. Así que si yo no desarrollo las habilidades para realmente ser cada vez más extraordinario, entonces va a ser muy difícil que pueda enfrentar ese entorno. Y aquí viene mi idea. Mi idea es fundamentalmente que para enfrentar ese entorno Buca uno tiene que tener 4 grandes habilidades que le permitan enfrentar ese entorno. Y las 4 grandes habilidades que yo propongo son fundamentalmente las siguientes. 1, la adaptabilidad, flexibilidad, capacidad de gestionar el cambio o innovar. Ojo con esto. Esta es una frase absolutamente cliché o de cajón en las organizaciones y en la vida. Pero ¿saben quiénes son los que realmente se transforman?
No los que cambian temporalmente una serie de comportamientos y actitudes, sino los que cambian sus valores y sus creencias. Los que a partir de esto que está sucediendo no cambien su creencia de que lo más importante en este momento es el ser humano, la humanidad, están perdidos. Porque hay un montón de líderes que en las organizaciones dicen que lo más importante es la gente, pero mientras traigan resultados, si no traen resultados, ya no son importantes. Adivinen qué, la pandemia nos ha demostrado que tú puedes tener el mejor sistema, puedes tener las mejores herramientas, puedes tener los mejores elementos que quieras en tu vida, las mejores inversiones, la mejor tecnología, pero si no hay gente, no hay negocio. Si no hay clientes, no hay negocio. Si no hay trabajadores, no hay negocio. Yo les podría decir que hay negocios que pueden subsistir sin tecnología, sin innovación, pero con gente. Pueden subsistir. Hay casos de negocios que son exitosos solo centrados en la gente, pero no lo contrario. De tal suerte que si tú en ese proceso de adaptación no cambias tu valor y tu creencia de que lo más importante realmente hoy en día en las organizaciones es la gente, entonces no tendrás esa habilidad que se requiere para adaptarse al entorno. Una habilidad crítica y relevante. La segunda capacidad es fundamentalmente la capacidad de comprometerse con la organización, de apropiarse, de tener eso que los gringos llaman accountability. El accountability es esa capacidad de hacerse responsable, responder y además tomar acción por las cosas. Nadie que no ame una organización y esté comprometido con una organización se le va a meter a un entorno difícil, complejo, ambiguo, incierto y que requiere agilidad como el entorno VUCA. Esto que está pasando hoy en día en el mundo nos ha traído a todos a una reflexión extraordinaria, y es que hace unos meses, 3 meses atrás, todavía había gente que en las organizaciones, ¿saben qué hacía? Decía, bueno, ¿y la organización qué va a hacer por mí? ¿Qué me va a dar la organización para yo crecer, para yo estar mejor? ¿Qué beneficios me va a dar la organización? Pues hoy en día llegó una época en la cual ya no debes preguntar qué te va a dar la organización a ti. La gran pregunta es, ¿tú qué le vas a dar a la organización? Porque el que no esté dispuesto a entregarlo todo para salvar la compañía, por primera vez en la historia entenderá que cuando uno está en un barco, si en la punta del barco se abre un hoyo y se entra el agua, tú no te puedes reír del señor que está en el otro lado y le dice, ¡ay, se le está entrando el agua! Porque esa agua va a inundar el barco en el cual tú estás. Y la gente que no está comprometida con las organizaciones, lo que le termina pasando es fundamentalmente que no entiende que uno se tiene que apropiar de la compañía y trabajar como si fuera socio, dueño, accionista de esa compañía. Yo tristemente en mi restaurante de 70 empleados tuve que llegar a un acuerdo con 55 y me quedé con 15. Y a los 15 que los reuní les dije, espero que todos reconozcan el privilegio de haber podido quedarnos con un trabajo. Pero más importante aún, que todos reconozcan que si a alguno de ustedes les va mal, a todos nos va mal. Y si a todos nos va mal, se acabó esto. Así que todos están poniéndose la camiseta. Se la están tatuando. Mañana vamos a ver, porque todos vamos a participar en unos breakouts en los cuales ustedes están invitados. Y este breakout es el breakout de una conferencia que yo llamo tatú. ¿Cómo pasar de ponerse a tatuarse la camiseta? Porque el que tiene la camiseta tatuada es el que va a enfrentar realmente el entorno difícil que estamos viviendo hoy en día. La tercera gran habilidad que se requiere para enfrentar ese entorno es lo que yo llamo la transversalidad. Es ese entendimiento de que el que quiera enfrentar esto siendo un silo o individualista, porque cree que se va a salvar solo una persona o los mejores, pero no entienda que somos una cadena de valor y que ya no hay silos organizacionales, sino que somos
una cadena de valor de la cual atendemos punta a punta a un cliente y le satisfacemos su necesidad en las circunstancias retantes en las cuales estamos viviendo, o te mueres. La transversalidad tiene que ver con esa capacidad de cooperar entre nosotros para poder, desde el principio hasta el fin, entregar lo que realmente la gente quiere. Y el último y no menos importante es un concepto absolutamente extraordinario que se llama, o una habilidad que yo propongo, que es el dominio del contexto o del entorno. Si tú no entiendes la problemática que estás viviendo hoy en día, entonces va a ser muy difícil que seas exitoso. Muy difícil. Si tú no entiendes lo que realmente es el problema, te pasa lo de un médico que si diagnostica mal la enfermedad, entonces le puede aplicar cualquier cirugía, cualquier remedio y cualquier técnica, la más costosa y la más avanzada, la de mayor innovación. Pero si el problema, la enfermedad está mal diagnosticada, entonces esa persona no va a sanarse, porque lo que cura es entender la enfermedad para aplicarle un buen remedio. Y pasa exactamente lo mismo en el mundo de los negocios. Si no entiendes el problema, no hay ninguna estrategia que le sirva a un problema mal entendido. Esa habilidad es absolutamente crítica organizacionalmente. Bueno, ustedes saben, estamos participando en utilizando nuestra gran plataforma SparkUp, y entonces lo que quiero es fundamentalmente que todos entren utilizando el código de barras, el QR code, o también pueden entrar a evento.sparkup.live, y el código es COVID. Bueno, entendiendo que entonces, pues todos ya además habían estado ahí, voy a compartir dos primeras preguntas muy importantes que tienen que ver con lo que acabo de exponer. Y entonces, la primera gran pregunta es esta, que tiene que ver fundamentalmente con si ustedes sienten o no que el entorno que estamos viviendo hoy en día es un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, y que realmente requiere agilidad. Entonces, ya tengo 14 votantes y me gustaría entonces que por favor los que más podamos nos ayuden conectándose con la plataforma para que realmente entendamos en dónde está el acuerdo con lo que yo acabo de proponer desde el punto de vista de este entorno y liderazgo VUCA. Entonces, ya tenemos 47 personas y estamos viendo que sin lugar a dudas de todos estos conceptos, el que más acuerdo tiene o el más votos tiene es sin lugar a dudas que es un entorno hoy en día muy incierto, y de segundo tenemos que requiere agilidad. Me encanta, porque un líder que no entienda que yo no puedo esperar a que sea cierto el entorno o la situación para tomar decisiones, o me muero. Eso es lo que quise decir en esta primera etapa. Así que es hiperrelevante que un líder tenga la capacidad de entender frente a esto en que está parado. Cada negocio tiene variables diferentes, uno es más volátil, otro más incierto, otro más complejo, otro requiere agilidad, otro no requiere agilidad. Pero si yo no tengo la capacidad de entender en ese sentido cómo me muevo, entonces es realmente muy difícil. Ahora entonces los voy a llevar a una segunda pregunta. Y a esa segunda pregunta voy a cerrar ya esta y me voy a ir a la segunda pregunta, donde fundamentalmente entonces ustedes me van a poder decir si están o no preparados para esta situación que hoy en día estamos viviendo. Entonces, los invito a que por favor entonces
Es un momentico que tengo aquí. Salió de la plataforma. Un segundo, lo voy a hacer reload para que me vuelva a salir mi pregunta y poder compartir con ustedes entonces la segunda pregunta. Muy bien, entonces voy a ver si acá ya estoy yo en mi segunda pregunta, la voy a volver a lanzar. Espero que entonces todos la estén viendo. Y entonces mi segunda pregunta es, ¿estoy listo para enfrentar la complejidad que enfrentamos? Este negocio siempre ha sido y será complejo. Cada vez más el entorno se complejiza en el negocio. Este negocio es cada vez más complejo o me siento vulnerable frente a la complejidad de este negocio. Lo que queremos básicamente es entender cuáles de estas frases son con las que ustedes más realmente se están de acuerdo o se solidarizan, se sienten reflejados, para entender si lo que yo estoy diciendo, sin lugar a dudas, tiene o no tiene sentido. Y lo que estamos acá fundamentalmente todos diciendo, yo estoy listo para enfrentar la complejidad que estamos hoy en día enfrentando en este entorno VUCA. Extraordinario. Yo creo que los líderes que realmente en este instante ya no están pensando en la vulnerabilidad que tienen, sino están pensando en cómo actuar, pues sin lugar a dudas van a sacar provecho. Ahora, no obstante en esto, miren que hay una cuarta parte del grupo que acepta sentirse vulnerable frente a lo que estamos. Es extraordinario. Ahorita vamos a ver un concepto muy importante y relevante en donde sin lugar a dudas vamos a entender que aun cuando te sientas vulnerable, lo importante es que rápidamente aceptes eso y puedas transformarte. Así que acá viene una gran discusión alrededor de esto que está pasando y es que miren, la humanidad se la pasaba pidiendo un cambio. La humanidad se la pasaba diciendo que era absolutamente crítico y importante que nosotros pudiéramos cambiar las cosas. Y entonces, cuando uno preguntaba, ¿quién quiere el cambio? Todo el mundo levantaba la mano. ¿Pero quién quiere cambiar? La gente baja la mano. ¿Quién quiere liderar el cambio? Y se desaparecen los líderes. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero una de las cosas más relevantes que ha pasado en esto que estamos viviendo es fundamentalmente que se ha observado una crisis de liderazgo. Cuando uno mira los gremios, uno se da cuenta que no hay realmente gente que represente las industrias, las organizaciones. Hemos caído, y esto no me quiero meter en política, pero espero que me entiendan lo que quiero decir, y es que caímos en el absurdo de votar por unos partidos políticos que ni siquiera tienen unos ideales, ni siquiera nos representan. Lo que les importa es la persona, pero no les importa realmente el ideal. Y entonces, a mí particularmente en este momento me ha pasado que yo hubiera querido tener más bien, en vez de haber votado por el partido rojo, el azul, el verde o el amarillo, yo hubiera querido tener en este momento a alguien que allá en el gobierno o allá en el Congreso estuviera defendiéndome frente a la situación que están viviendo, por ejemplo, las personas que vivimos de esto, de inspirar a los demás a través del lenguaje y las ideas. Porque resulta que dijeron, no, en 2 años nadie puede volver a entrar en un escenario. Y uno dice, wow, o en 1 año y medio. Y entonces, ¿qué va a hacer de mí? Y por otro lado tengo un restaurante y tampoco tengo nadie que me represente en el gremio de restaurantes en el Congreso y que esté diciendo, bueno, ¿quién nos va a defender a nosotros? Y entonces ahí es donde cambia la idea y donde cambia la idea de liderazgo y en donde uno se pone a preguntar quiénes son los verdaderos líderes que en este momento han debido salir a darnos la mano, a ayudarnos, a representarnos a todos nosotros. Y entonces ahí es donde realmente surge el elemento extraordinario y es básicamente lo que quiero compartir con ustedes y es esa sensación de cambio que todos estamos viviendo y que sin lugar a dudas nos abruma constantemente a todos nosotros. Entonces, disfruten por favor este video mucho y ahorita voy a hacer una pregunta con todos ustedes.
Ahorita vamos a ver el video que nos va a presentar Nicolás, pero es importante innovar frente al cambio. En cuanto esté este video listo, lo vamos a poder ver. Pero bueno, ¿qué han podido ustedes de alguna manera aprender, cambiar, modificar? Bueno, como obviamente es típico, por alguna razón Vamos no me contigo, está Nicolás. saliendo mi video, pero yo se los voy a escribir. Un avión que está en el aire y el avión lo tienen que transformar en el aire. Le tienen que cambiar las turbinas, le tienen que cambiar las alas, le tienen que cambiar el fuselaje en el aire. Y este sí me lo traigo yo porque eso es exactamente lo que estamos viviendo todos. Que uno diría, wow, nos sometieron a una gran transformación, pero ¿por qué no como que paramos y nos ponemos todos en stand-by para que a nadie nos afecte y después seguimos adelante? Pues no, resulta que tenemos que transformarnos con el avión en el aire, con el riesgo de que se apaguen las turbinas y que se caiga. Eso es lo que todos estamos viviendo en este instante. Y quienes realmente sobreviven a una dificultad son los que entienden que cambiar el avión en el aire no es negociable. No se vale aterrizarlo, tomarlo con calma, cambiar el avión ahí en el hangar y después volver a elevar. Es en el aire que se cambia el avión. Y ahí está la dificultad, ahí está el vértigo. Y cuando tú no disfrutas ese vértigo, sin lugar a dudas, entonces jamás vas a ser un líder extraordinario, porque no vas a disfrutar ese cambio, esa transformación. Darwin bien lo decía, no va a ser el más fuerte el que va a sobrevivir, va a ser el que tiene más capacidad de respuesta para transformarse. Esa es la gran diferencia. El que se adapta rápidamente y tiene capacidad de adaptarse al entorno es el que va a sobrevivir. La forma en la cual una organización y una persona se adapta al entorno está escrita en un proceso que se llama el U Process o el modelo de la U. Este proceso es un proceso que fundamentalmente se describe en 3 grandes etapas. Por eso es que yo a esta conferencia le llamo cruzando el abismo, porque fundamentalmente entre la etapa 1 y la etapa 3 siempre hay un abismo. La etapa 1 es aceptar el hecho brutal de lo que está pasando. Es como si yo en mi industria dijera, no es justo lo que me está pasando. ¿Cómo así que no van a volver a dejar hacer reuniones presenciales en un tiempo mientras pasa la pandemia? ¿Cómo puede ser posible que no dejen entrar a la gente a los restaurantes? Es absurdo, ¿cierto? Pero si yo no acepto ese hecho brutal y me pongo a pelear y sigo en la nostalgia, sigo en el negativismo y sigo ahí en esa etapa, jamás en la vida voy a pasar al futuro. Lo más importante que tiene un líder es la capacidad de reconocer ese hecho brutal para poder pasar a la etapa número 2, que es la etapa en la cual desarrolla las habilidades necesarias para poder afrontar los hechos de la etapa número 1. Hay gente que está aquí todavía en la nostalgia y diciendo que hace 2 meses la vida era absolutamente hermosa y por qué nos pasó esto y que esperemos que todo va a volver a ser igual. Y hay otros que ya entendieron que cambiaron las cosas y cómo cambiaron y ya están tomando las decisiones y están desarrollando las habilidades en la etapa 2. ¿Para qué? Para que esta curva de negativismo, de negación, de nostalgia cambie aquí su punto de convergencia y comience a crecer y nos lleve a la etapa 3. La etapa 3 es exactamente esa etapa donde hay nuevos valores, nuevos modelos de negocios, nuevas estructuras, donde realmente va a haber la nueva humanidad que nos imaginamos. El nuevo líder que realmente entiende la importancia del ser humano, del empleado, del cliente, de la eficiencia. Miren ustedes, esto es tan extraordinario. Un ejemplo de esta U son los call centers y la relación de los call centers con los clientes. Alguien en algún momento dado propuso, oiga, ¿por qué en un call center tienen que encerrar a 500 personas a responder la llamada de un cliente si al final del camino la persona podría responder y solucionar el problema del cliente desde su casa, en la comodidad de su casa? Además, puedo yo dimensionar el tamaño del call center teniendo un grupo de gente variable, es decir, disparo llamadas como lo hace Uber, disparo servicios y dependiendo de la demanda hay gente que contesta y otros que sienten que hay más demanda, se paga una tarifa dinámica, etcétera, y así entonces atiendo mejor
esto. Y entonces la gente, no, olvídese, ¿por qué? Esto es absurdo. De los call centers, como están concebidos, es una persona sentada ahí, 500 y no más, y tenemos 500 y 500 son los que responden. Y resulta que llega el coronavirus y dice, no, usted no puede tener 500 personas. Y el coronavirus, la pandemia, obligó a los call centers a devolver y llevar el negocio, la estructura, el modelo y los procesos a los hogares de los empleados. Sufrieron 2 o 3 semanas, pero en 3 semanas rompieron un paradigma que llevaba años en la industria de los call centers. Y hoy en día, les prometo que el call center del futuro, el que está en la etapa 3, va a decir, yo no vuelvo a pagar arriendo por un piso absolutamente costoso y absurdo, cuando hoy en día puedo montar un negocio con gente que atiende más eficientemente en la comodidad de su hogar y con mayor flexibilidad, ya más ajustado a la dimensión del mercado, el negocio. ¡Voilá! Entonces habrá unos que están todavía en la etapa 1 diciendo, no, pero es que el call center siempre será un piso con una gente con unos turnos, con una malla de turnos. Y hay gente que ya está en el futuro. Se llama el Uber Call Center. Y ya están desarrollando las habilidades. ¿Qué habilidades se necesita? Nuevos protocolos de seguridad, nuevos protocolos de atención, nuevo protocolo de atención de gente en forma remota, etcétera. ¿Qué haces? O desarrollas las habilidades y te vas para el futuro, o te quedas en el pasado, en la nostalgia y en la queja. Y eso es exactamente el gran ejemplo de lo que es un mundo en donde la gente entienda cómo es ese proceso de cambio. Cuando yo me enfrento a esta U, siempre habrá 4 grandes velocidades de cambio. Porque está probado que un 15% de la gente es innovadora y visionaria. Hay un 15% de la gente, como en el caso del call center, que está diciendo, ¿por qué no habíamos hecho esto antes? Yo siempre lo había propuesto. Y siempre va a haber un 20% que va a decir, eso no va a funcionar, no lo haga. Y hay un 65% de la gente que va a esperar si los innovadores y los visionarios se estrellan. ¿Y saben en qué consiste un proceso de cambio? Es cuando los innovadores y los visionarios cruzan el abismo, van hasta donde los pragmáticos y los contaminan con su idea y logran que todos estén de un mismo lado. Y entonces este concepto unido da exactamente este modelo. Y es que los innovadores pasan del 1 al 3 muy rápido, se saltan inclusive la etapa 2 porque ya tenían las habilidades, pero el escéptico siempre se va a quedar dando vueltas ahí en el 2 e inclusive va a regresar al 1. ¿Y saben quiénes van a dominar el mercado y van a enfrentar más rápidamente la crisis? Los que sean capaces de entender como líderes en dónde está cada persona y movilizarla de forma personalizada. Eso es algo que se llama liderazgo situacional y no es que tú manejas a todo el mundo como si todos fueran escépticos o además asumes que todos son innovadores. No, tú como líder entiendes qué personalidad tiene cada persona y con base en eso, entonces, puedes específicamente gestionar individualmente a cada uno de ellos. Y ahí hay 3 grandes cosas a las cuales te vas a enfrentar como líder siempre. O te enfocas en el ambiente o en la ejecución. O te enfocas en el equipo y entiendes con qué equipo vas a hacer esa transformación y cómo debe estar estructurado, cuál es el equipo con el cual te tienes que quedar y por último, generas compromiso con el cambio. En ese proceso de ambiente y ejecución, siempre, entonces, estarás enfrentado a este gran paradigma y es el siguiente. Miren, lo que regularmente hace todo el mundo es fundamentalmente que dedica el 75% al hacer y el gerenciar y tan solo un 10% al liderar y al coachar. Cuando tú estás gestionando el cambio, tienes que ser capaz de cambiar esa balanza y dedicar mayor tiempo a liderar y a coachar y menos tiempo al hacer y al gerenciar. Por una razón muy sencilla, lo decía Jack Welch. Mi éxito está
en que yo despierto en la gente las ganas de hacer las cosas y entonces ellos actuarán. Si tú como líder no eres capaz de despertar en la gente ese deseo de hacer las cosas, entonces siempre vas a quedar enfrascado ahí en el hacer y en el gerenciar, en la tarea del día a día. Pero si tú te dedicas a liderar y a coachar a la gente para que ellos quieran transformarse y quieran cambiar y quieran pasar al punto 3, entonces va a ser más fácil, vas a dedicar más tiempo a la tarea del día a día y vas a tener que dedicarte más específicamente a tu gente. Eso es específicamente lo que realmente hace hoy en día un líder. Voy a entrar nuevamente a la plataforma para compartir con ustedes entonces una pregunta y validar si ustedes realmente hoy en día están o no específicamente dedicando más tiempo al hacer y al gerenciar que al liderar y al coachar. Entonces, los invito por favor a que en este momento voy a pasar a esta pregunta y aquí entonces pueda yo, perdón un momentico, ahí ya lancé la pregunta, se las estoy compartiendo por acá y entonces los invito por favor a que todos me contesten en dónde están enfocando hoy en día el tiempo. Ya tengo 7 respuestas y entonces quiero validar si esos porcentajes que yo dije son o no son ciertos. Ya en este momento tenemos 27 personas que nos han contestado. Muy bien. 42. Esto es como la mitad de la gente que venía participando en nuestras encuestas. Y entonces, permítame, voy concluyendo. Miren ustedes, yo les dije unos porcentajes, ¿cierto? Y los porcentajes están coincidiendo prácticamente con lo que ustedes están diciendo. ¿Qué está pasando? Están dedicando la mayor cantidad del tiempo al hacer. Si ustedes quieren que realmente se dé la transformación en sus organizaciones, en sus entornos, entonces dejen de hacer y dedíquense más a coachar a la gente y a liderarla. Inviertan ese balance para que realmente podamos entonces lograr que la gente sea la que quiera hacer el cambio. Esa es la magia de esto que estoy proponiendo yo. Ahora bien, el cambio se hace cuando yo logro cohesionar a todo el mundo alrededor de ese proceso de cambio que quiero hacer. Miren esta pregunta tan extraordinaria. Cuando uno se pregunta cuál es la diferencia que hay en un equipo organizacional versus el equipo que fue capaz de sacar a los mineros que estuvieron debajo de la tierra en Chile, 37 mineros. Uno dice, ¿cuál es la diferencia entre esos dos grandes equipos? ¿Quieren que les diga cuál es la diferencia? Que en el equipo de los mineros pasó fundamentalmente una cosa, y es que lo importante no era el equipo de liderazgo, sino lo importante era fundamentalmente la gente. ¿Quiénes de ustedes se saben el nombre de los que rescataron a los señores en la mina? Muy pocos, ¿o no? Pues resulta que eso sucede porque ellos entendieron que lo importante no era que fueran reconocidos como los líderes que sacaron a los mineros, sino entendieron que lo importante era salvar la vida de ellos y pusieron todo eso como el centro de lo que tenían que hacer. Mañana, en uno de los breakouts, este es uno de los temas que va a ser tratado en profundidad, que es básicamente el concepto de la transversalidad, el gen dominante, el entendimiento de que unidos siempre somos más poderosos que individualmente. Y vamos a trabajar estos 5 puntos importantes en ese breakout, que es, si yo entiendo la importancia de trabajar en vez de pirámides en holocracia, en vez de entender que hay una red de poder, que hay más bien una red de cooperación, la importancia de entender que los equipos diversos son más sólidos y más robustos que un equipo que es homogéneo.
el entendimiento de la cadena de valor, no de los hilos. En ese rescate de los mineros, mañana lo voy a explicar en profundidad, hubo un entendimiento de que tenía que darse una cadena de valor y no los hilos. El acuerdo complaciente frente al conflicto constructivo, porque no se trata de no pelear, se trata de tener conflictos constructivos para poder llegar a acuerdos frente a lo que estamos viviendo, y de agendas individuales a un propósito común. Entonces ahí está ese gran elemento que tiene que ver con el equipo, que tiene que ver con la importancia de entender que cuando yo estoy transformando el cambio, tengo que realmente saber rodearme del equipo. Y por último, el compromiso. El compromiso es esa idea de que la gente realmente se comprometa con el cambio, se comprometa con la organización y haga la transformación que tiene que hacer. Cuando uno se enfrenta a ese paso del paso 1 al paso 3, siempre la gente va a traer sobre la mesa unos paradigmas. Los seis, ¿por qué no se puede pasar del 1 al 3? Eso es lo que naturalmente todo el mundo hace. Y les voy a decir cuáles son. El primero, siempre todo el mundo va a decir, no, primero que cambien los demás y después cambio yo. Voy a ver cómo le va a mi competencia y después cambio yo. Paradigma. Es mejor pasar tú primero. Porque si de pronto no pasas de primero, después cuando trates de pasar ya no va a haber espacio para ti en el punto 3. Yo no voy a ganar absolutamente nada. Falso. Todas las personas que se transforman y cambian ganan fundamentalmente frente a lo que están viviendo. Confort y crecimiento coexisten. No hay nadie que sea un ser humano superior si en algún momento de su vida no es vulnerable, como nos está pasando ahorita. Si me opongo, reversan la decisión. Si yo me pongo al coronavirus, esto va a cambiar. No va a cambiar nada, es una realidad. Si me opongo a que no dejen ir a la gente y que haya distanciamiento social, va a cambiar. No va a cambiar. Es una realidad y tienes que enfrentar ese hecho brutal y desarrollar las habilidades personales y de negocio para enfrentarlo. Yo puedo cambiar sin la ayuda de los demás. Falso, paradigma. Es con ayuda de los demás que vas a lograr pasar del punto 1 al 3. Solo, no hay nadie. Aquí no hay Tarzanes ni Supermanes que pasen volando del 1 al 3. Es todos cogidos de la mano, unidos como humanidad, como empresa, como colectivo, que somos capaces de pasar al punto 3. Y por último, perdimos el propósito, acá ya todo se perdió. No, el propósito al final del camino sigue siendo el mismo. La vida sigue siendo la misma. Yo traigo a colación este ejemplo del cangrejo, porque el cangrejo en este proceso de cambio nos muestra que es imposible crecer si no eres vulnerable. El cangrejo, para poder crecer, tiene que romper su caparazón y quedarse en carne viva. Y cuando se queda en carne viva, entonces, ahí, en carne viva, comienza a desarrollar un nuevo caparazón, pero durante unos meses permanece vulnerable frente al entorno. Y entonces, solo si es vulnerable frente al entorno durante un tiempo, es que es capaz realmente de poder sobrevivir a lo que está pasando. Hay un paradigma que a mí me encanta, que es este de si me opongo, reversan la decisión. Si estoy en tono negativo, si vivo todo el día en la queja. Y miren esto, yo lo que digo es que esto es un paralelo con esta situación de como si uno se lanzara en un paracaídas y cuando fuera a 2 metros volteara la cabeza y dijera, ay, me arrepentí, me quiero devolver. Ya no hay vuelta atrás. Más vale que más bien entiendas cuánto te queda para caer al piso, para jalar la pita cuando tienes que jalarla. Un gran expositor un gran autor que se llama Dale Carnegie dice, coopera con lo inevitable. Hay gente que ahorita se está oponiendo a lo inevitable. ¿Y qué es lo inevitable? Lo que estamos viviendo. Y hay gente que está cooperando. Es como la diferencia entre montarse encima de la ola o tratar de nadar en contra de la ola. Y tu actitud es la que va a hacer la diferencia. Y miren ustedes este ejercicio tan extraordinario. Miren ustedes estas operaciones matemáticas que hay aquí. Y quiero pedirles el favor de que observen qué vieron. Y ahí va. Miren esta pregunta. ¿Quiénes de ustedes
vieron ahí que había un error o dos errores. El 95% de la gente, cuando uno le pregunta qué vio en estas operaciones matemáticas, dice que hay dos operaciones que están mal hechas o que hay un error en la resta entre el 7 y el 4 y en la suma entre el 9 y el 3. Y hay un 2 o 3% de gente que dice las siguientes palabras. Lo que yo veo en esto es que hay 4 operaciones extraordinariamente bien hechas. Y la gente que supera las crisis es la gente que mira las 4 operaciones bien hechas y no los 2 errores. Porque ser humano y líder que se respete trata de encontrar el error que hay en el cuadro del de al lado, pero no mira las cosas buenas. Y hay gente que dice que esta pandemia es lo peor que le ha pasado a la humanidad y hay gente que dice que es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Tú decides cómo lo quieres hacer, cómo lo quieres tomar. Ahí está exactamente la forma en la cual tú afrontas estos paradigmas. Este paradigma de perdimos, el propósito. Quiero compartir con ustedes una historia absolutamente fascinante de mi vida, porque cuando yo estaba trabajando en Microsoft y tomé la decisión de retirarme, lo hice porque sentí que lo único que nos importaba era cumplir la cuota de ventas y hacer las utilidades del negocio. Y me salí. Por muchas otras cosas. Uno no se retira únicamente por una posición, sino por varias cosas. Y resulta que entonces, cuando me retiré, a unos pocos meses, dicté una conferencia que me invitaron a dictarla en Microsoft. Y uno de los vicepresidentes como yo me dijo, oye, ¿tú por qué decidiste retirarte? Yo dije, porque no me gusta el propósito. Porque siento que perdimos el propósito. En esta transformación que está viendo Microsoft, perdimos el propósito. Lo que muchos deben estar diciendo ahorita es, ahorita entonces como les dio por cambiar por el coronavirus, perdimos el propósito y la esencia de lo que éramos. Y entonces él me dijo, ¿y por qué? ¿Cuál es tu propósito aquí? ¿O cuál era? Y yo le dije, pues nada, cumplir la cuota y hacer los números y las utilidades. Y esa persona me contestó esta frase absolutamente extraordinaria que marcó mi vida, porque dijo, pues tú te dedicarías a eso aquí, pero yo a lo que me dedico a trabajar en Microsoft es a contribuir de manera significativa a cerrar la brecha entre los ricos y los pobres, porque la tecnología es una de las industrias que más rápido ha cerrado la brecha entre los ricos y los pobres, porque hoy un día en Sudáfrica un niño con un computador puede tener acceso a una biblioteca en Estados Unidos o en Rusia o en Europa, y cuando tú le das acceso a todos por igual a la información, entonces estás disminuyendo la brecha. Entregar conocimiento es una forma de disminuir la brecha. Y lo que les quiero decir es que en ese momento yo descubrí que uno es el que le da o no sentido a su trabajo y que en este momento puedes o darle un sentido perverso y negativo o puedes cambiar completamente el propósito y el sentido que tiene tu trabajo. Y eso no te lo va a decir nadie. Tú eres el que realmente le da sentido a lo que haces en tu vida personal y en tu vida laboral. Y entonces, quiero compartir con ustedes, voy a ver si en este momento si me funciona mi pantalla para poder compartir este video. ¿Vale? Bueno, vamos a darle un fuertísimo aplauso a nuestro amigo Pablo Pineda. Oye, muchos padres, cuando tienen niños con síndrome de Down, los educan como si fueran niños toda la vida. Sí. Y les sobreprotegen. Y ¿tú qué opinas de eso? ¿Es un error o...? Es un grandísimo error, porque no es verdad que seamos siempre niños, fíjate. Yo ya tengo 38 tacos. O sea, 38 años. ¿38 tacos tiene ya? Como 38 Pero llevas soles. bien, te diré. Pero ya llevo bien, ¿no? Yo creo que cuando llega un momento en que cumples una cierta edad y te tienen que tratar como lo que eres, como un adulto, ¿no? No es normal que con 38 años pues te traten como si tuvieras 15. Eso es realmente perjudicial para el niño, ¿no? Porque al final lo dejas ahí sin oportunidad, ¿no? Cuéntanos, para ti, ¿qué es lo peor y lo mejor de tener síndrome de Down?
Hombre, vamos a ver. Lo mejor es tener síndrome de Down. Yo es que es difícil, porque mira, lo mejor del síndrome de Down es. Todos somos un. En eso me amigas tú también, porque tú eres un poco Down. Yo soy bastante Down, sí. Sí. Y es la alegría. O sea, los Downs somos gente muy alegre. Me ha encantado que me lo digas, coño, con 1,96 me dices, eres un poco Down, digo, joder. Pero está muy bien, porque sois todos gente, yo tengo muchísimos amigos y muchas chicas, hijas de amigos que yo adoro, de verdad, además desde pequeñitas. Ahora dentro de poco cumple 50 una de ellas. Que la conozco desde que éramos niños. Y es la alegría personificada. O sea, es donde está ella, hay alegría. Es una tía tuya, por cierto. Alegría, más tenemos muchos sentimientos. Somos en que los sentimientos están a flor de piel, ¿no? El sentimiento de alegría, el sentimiento de amistad, el sentimiento de... Pero siempre hay sentimientos positivos, ¿no? Y una humanidad tremenda. Sí. Una humanidad enorme. Lo peor. ¿Y lo peor? No sé. Es difícil porque si no me dan... Yo siempre que saco cosas positivas, ¿no? Del síndrome de Down. Yo creo que lo peor no está en el Down. Lo peor de Down no está en el Down. No está en el chico con Down, la chica con Down. Está afuera. Porque son esas barreras, son esos prejuicios lo peor, ¿no? Lo que afea al Down. No es el propio Down, porque el Down somos gente, como he dicho antes, sin maldad. Muchísimas gracias, Nicolás, por haber estado con nosotros desde Bogotá, Colombia. Este video que tú nos dejabas es aleccionador. Mi tocayo Pablo, una persona con síndrome de Down, de alguna manera nos está enseñando cómo enfrentar la vida en esta época de cambio. La verdad, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado en esta transmisión, donde todos entendemos y tenemos que aprender a cambiar, a mejorar y a innovar. Pero Jorge Mercadillo nos tiene un anuncio de interés y de importancia para ustedes. Buenas noches. Muy bien, pues por el momento ha sido todo por hoy. Les recordamos que el cupo es limitado para participar en los breakouts con las instrucciones que ya les mencionó nuestro speaker Nicolás Reyes Restrepo. Serán a partir de las 9 de la mañana. Y a las 3 de la tarde estaremos realizando todas estas citas que ustedes agendaron para nuestro networking. Por el momento, yo soy Merca, cuídense mucho y hasta mañana.